este pasaje varias ocasiones en donde vemos al apóstol Pablo recordando a Jeremías 31, donde nos recuerda la promesa del nuevo pacto. Este pacto hecho con la casa de Israel. Y por supuesto, cuando vemos estas palabras, Pablo las está diciendo en el contexto de la iglesia de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 10. Si ustedes ya están ahí, vamos a darle lectura, que se nos dice de la siguiente manera. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, como hemos leído ya varias ocasiones a lo largo de las semanas anteriores, estamos en la doctrina del pacto de Dios y hemos dicho varias cosas importantes respecto a este primer párrafo al que estamos abordando en estas semanas, el párrafo número 1 del capítulo 7 de la Confesión de Fe, que tiene que ver con el pacto de Dios. Y recuerden que diríamos que el mensaje global o general del párrafo 1 tiene que ver con la necesidad de un pacto. Por eso es que así hemos titulado justamente esta serie de estudios, la necesidad de un pacto, porque pues prácticamente la confesión de fe nos muestra las razones por las que es necesario un pacto de Dios, que exista el pacto de Dios. La confesión de fe nos enseña tres grandes razones. La primera de ellas, que ya vimos en las últimas 2 semanas, la distancia entre Dios y la criatura, ¿verdad? Es decir, la trascendencia de Dios es una razón por la cual es necesario un pacto. Dios es inalcanzable, Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios prácticamente está tan por encima de nosotros que es inconcebible tratar con Él cualquier cosa. Prácticamente es imposible para el ser humano el poder tratar a Dios, con Dios, perdón, cualquier asunto. Ahora bien, cuando nosotros miramos esta doctrina, tenemos que entender primero este aspecto vertical. Es decir, cuando yo observo, yo alzo mis ojos al cielo, debo de recordar a Dios y debo de recordar de Dios lo que la Biblia me enseña. Y una de las cosas que nos queda muy clara en las Escrituras es que Dios es grande, muy grande. Dios es tan grande que para nosotros es prácticamente imposible encontrarlo, en el sentido de poder reunirnos con Dios, asociarnos con Dios, tener comunión con Dios. El ser humano, simple y sencillamente, debido a su condición y debido a la condición de la naturaleza tan gloriosa del Creador, que el apóstol Pablo nos enseñaba, por ejemplo, cuando nos recordaba que Dios habita en la luz inaccesible, o como en el Antiguo Testamento se nos decía que ni siquiera los cielos pueden contener, los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. Es algo majestuoso mirar a Dios. Si no fuera porque Dios, como el tercer punto de la confesión de fe en el párrafo 1 nos enseña, si Dios no condescendiera, sería prácticamente imposible para el hombre encontrarse con Dios. Dios es glorioso y majestuoso. Es el primer punto. La primera razón por la que es necesario un pacto es porque Dios es glorioso y majestuoso. La segunda razón, que es la que hoy abordaremos, es por el hecho de que cuando nos miramos a los hombres en forma horizontal,
o miramos esta doctrina, nos miramos en forma horizontal uno con otro, nos damos cuenta que para nosotros como seres humanos es imposible prácticamente encontrar y alcanzar a Dios, por muchas razones de las que empezaremos a hablar en este día. Es imposible. De ahí que la confesión de fe nos habla en el capítulo 7, párrafo 1, al final del párrafo 1, que Dios le es necesario condescender a Dios. Y eso es un acto que Dios hace para a fin de que el hombre pueda tener una relación correcta con Dios, ¿sí? Así que el pacto es un producto de su condescendencia, ¿correcto? El pacto es un producto de su condescendencia, de su gracia, de su misericordia. No es necesario para Dios hacerlo, ¿eh? No era necesario. Dios es completo, Dios no necesita ningún pacto para poder existir, para poder manifestarse, Él es autoexistente, Él es un Dios de aceidad, Él no necesita ningún pacto. Mas, sin embargo, si existe un pacto, es porque Dios ha querido y ha tenido en su corazón el deseo también de que el hombre pueda relacionarse con Él. ¿Correcto? Esto nos habla de un Dios completamente distinto al Dios o a los dioses que dibujaban los griegos o los antiguos paganos. Dioses crueles, dioses tiránicos, dioses que, según los griegos, por ejemplo, crearon al mundo y lo abandonaron. Los dioses les dieron la espalda al mundo. El famoso panteón griego, conformado por distintos dioses, y por sobre ellos estaba el dios de los dioses, que era el famoso Zeus. Por supuesto que ellos tenían que ganarse la complacencia de sus dioses, de allí que en todo el imperio, por lo menos en los días de Alejandro Magno, se comenzaron a construir a lo largo y ancho de todo el imperio una infinidad de nichos, de altares, con el propósito de que las personas se ganaran el favor de los dioses, ofrecieran algo a los dioses y que los dioses se acordaran de su creación. Porque los dioses prácticamente en la teología de los griegos abandonaron al mundo. El Dios de la Biblia no es ese Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que busca una relación con el hombre. No la necesita, nos debe quedar claro. No la necesita. Pero Dios desea que el hombre pueda relacionarse con él. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del pacto o de un pacto. Recuerden por esto que la definición de un pacto tiene que ver con el acuerdo legal e inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipulan las condiciones de sus relaciones. El propósito principal de un pacto es la relación, ¿sí? Es decir, que el hombre pueda saber cómo, según ese pacto, se puede relacionar con Dios. ¿Correcto? De eso se trata. De eso se trata. De allí que, como decía Nehemías Cox, solo estamos recapitulando lo que ya vimos, en todo lo que es tramitado de manera federal entre Dios y los hombres, Dios tiene la primera palabra. Así que podemos decir que el hombre no ha entrado en pacto con Dios, sino que Dios ha entrado en pacto con el hombre, ¿verdad? Cualesquiera que sea el pacto, es un acto divino, mis hermanos. Ahora, la primera cosa que la confesión nos recordaba era la distancia entre Dios y nosotros, Dios y las criaturas. Y vimos varias cosas, vimos la trascendencia de Dios y su santidad, que Dios es infinito, eterno, autosuficiente, que no necesita absolutamente nada de su creación. Él es el que es, así de simple y así de llano. Se lo dijo a Moisés y Moisés tuvo que entender que Dios, el Dios de ellos, el Dios del pueblo, no era como cualquier diosecillo de los egipcios, ¿sí? Dios es el que es, simple y sencillamente. Y luego además, pues veíamos también que la santidad de Dios es incomparable. Ahí podemos ver el pasaje de Éxodo 3:14, lo que decía el profeta Isaías, que esta santidad se emana, ¿verdad?, de su trono y que por supuesto está completamente por encima de todo. También vimos la semana pasada que el hombre es finito, el hombre es pecador, ¿sí? Y que como criaturas pues somos completamente dependientes de Dios. Esto hace que para el hombre sea prácticamente imposible encontrarse o relacionarse con Dios. Somos completamente
dependientes de todo de Dios. Como decía el apóstol Pablo, él hizo el mundo, todas las cosas que en él hay. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase. Al contrario, según el versículo 28, nosotros en él vivimos, en él nos movemos y en él somos, ¿verdad? Es el hombre el que necesita de Dios, no Dios de nosotros, ¿sí? Debido a nuestra finitud. Pero también veíamos que es el pecado el que afectó toda clase de relación y que además nos impide todavía aún más, para agravar el caso, el relacionarnos con Dios. Romanos 3, 10 al 12 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y bueno, pues de allí que veíamos también la incapacidad de la criatura para alcanzar al Creador, ¿verdad? Y bueno, pues ya también estuvimos hablando un tanto de esto. Dice Nehemías Cox, solo pertenece a su majestad soberana y es fruto de su infinita bondad proponer, así como de su sabiduría, elegir y ordenar los términos de la relación pactual entre él y su criatura. No solamente hay una diferencia ontológica, sino que además hay una diferencia moral entre Dios y nosotros. ¿Correcto? De esto hablamos hace 8 días. Y hoy pues vamos a adentrarnos en la imposibilidad, en lo segundo que dice el párrafo número 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, noten, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios. Nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. Es imposible para el ser humano alcanzar la vida eterna por mérito humano. Lo segundo que nos enseña la confesión de fe. ¿Por qué es necesario un pacto? Primero, porque Dios es trascendente. Segundo, porque para nosotros es imposible alcanzar cualquier recompensa de parte de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar ninguna recompensa. ¿Por qué? Pues vamos a observar hoy lo que dice la Escritura. Hay dos pasajes que quiero que leamos un poco. El primero está allí en Romanos 3, 19 al 20. Hermano, ¿nos quieres apoyar, por favor, a leer el pasaje? Ahí está. O si lo quieres leer en tu Biblia, está bien. Sí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, pregunta. ¿Hay alguna forma en que el hombre pueda justificarse ante Dios de tal manera que el hombre pueda ganarse la justicia y lo haga esa justicia merecedor de algo de parte de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Crees que el hombre puede alcanzar justicia y esa justicia que alcance podría hacerlo meritorio de algo? Que Dios siquiera lo voltee a ver, que Dios siquiera lo tenga en consideración para ofrecerle algo. Bueno, la respuesta del apóstol San Pablo es que no, es imposible, dice, que de ninguna manera, que toda boca se va a callar delante de Dios debido al hecho de que el hombre no puede justificarse ni puede ganarse por mérito propio nada de parte de Dios, no solo la salvación. El hombre no puede ganar nada de parte de Dios. Ahora vamos a ver un poco el tema, el asunto a la luz del Nuevo Testamento, porque lo primero que la Biblia nos va a enseñar tiene que ver con la ley de Dios, como Pablo nos enseñaba ahorita. Nosotros sabemos que la ley de Dios es buena o es mala. La ley de Dios es buena. ¿Por qué es buena? La ley nos condena. La ley nos declara culpables. Es buena para nosotros. Ajá. La ley dice que el alma que pecare esa morirá. La ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Para ser salvos? La ley dice que no podemos ser salvos. La ley dice que nuestro pecado tiene una razón de ser
nos hace culpables ante Dios. La ley nos declara culpables finalmente. ¿Es buena o es mala la ley? Es buena para saber en qué estado estamos nosotros. Ajá. Es buena por lo que hace, diríamos. Parte de esto es cierto, pero la ley es buena o es mala, hermano. Es buena porque viene de Dios Ajá, exacto. y nos muestra su carácter. Ujú. Ahí en Romanos Pablo dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, sí, tan solo por provenir de Dios es algo bueno. Y es perfecto. Y es perfecto el hecho de que proceda de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12. Aquí va, creo que está en pantalla. Miren, ahí está. Dice el apóstol San Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Noten los adjetivos que el apóstol Pablo utiliza cuando se refiere a la ley de Dios. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Pablo. Romanos 7:2. Entonces, la ley, por supuesto que es buena, debido al hecho de que procede de Dios, emana de Dios. Y como todas las cosas que Dios hace son buenas, perfectas y justas. Todas las cosas que proceden de Dios son buenas, son justas, son santas. La ley no es mala, la ley no es injusta, la ley no hace nada que de alguna manera corrompa al ser humano. La ley no tiene ese propósito, no tiene ese fin. La ley de Dios es perfecta y santa. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema que tiene el ser humano con la ley? Si la ley de Dios es buena, santa y perfecta, recuerden, lo primero que vimos es que la ley, y esto nos debe de quedar claro, nos revela nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque la ley, aunque es buena, santa y justa, hay algo que no puede hacer con nosotros. No por ella, ojo con eso, ¿eh? No por la ley, sino por nosotros. ¿Qué es lo que no puede hacer la ley? ¿Qué es lo que, por qué las personas, como vemos, no podríamos por mérito propio alcanzar ningún beneficio de parte de Dios? Tenemos la ley que nos ha sido dada, una ley que es buena, santa y justa. Pero entonces, si tenemos la ley que es buena, santa y justa, como un medio dado por Dios para encontrar justicia, ¿por qué no podemos encontrar justicia y merecimiento por medio de la ley? Porque no es por obras. ¿Por qué no es por medio, por qué no es por obras? ¿Cuál es el defecto? Si la ley nos llama a las obras, ¿la ley posee algún defecto? No, dice Pablo, no. Por nuestro pecado. El problema no está en la ley. El problema está en la incapacidad del hombre. Que aunque tiene el hombre una ley que es santa, justa, buena, que procede de un Dios santo, justo y bueno, el hombre por su pecado no puede cumplir con las demandas de la ley. No porque la ley carezca. La ley es justa, buena y santa. La ley no tiene deficiencias. Las deficiencias están en nosotros. ¿Sí me explico? Las deficiencias están en nosotros como seres humanos. Por eso de allí que Santiago decía lo siguiente. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, el ser humano no podría, de manera que como la ley exige una obediencia perfecta y el hombre no es perfecto, el hombre no podría cumplir perfectamente todos sus mandamientos. Podría cumplir casi todos. Pero si fallara en un punto, ¿qué dice Santiago? Es como si hubiera roto toda la ley.
¿Podría esforzarse tanto el ser humano por querer cumplir con la ley de Dios y ganarse el mérito de Dios? Ganarse a ese Dios glorioso y majestuoso, ganarse algún mérito o alguna cosa de parte de Dios. Y podría esforzarse tanto el ser humano, pero tan pronto como rompiera un punto de esa ley, sería suficiente para quedar descartado. ¿Sí me explico? Así de estricta es la ley. Por esa razón es que la ley, aunque es justa, santa y perfecta, no puede salvarnos. Y no puede salvarnos no por las deficiencias de la ley, sino por quién? Por las deficiencias propias de cada uno de nosotros, por la incapacidad y la incompetencia nuestra, debido a la corrupción que hay en nosotros. Y debido a esto sucede un fenómeno. La ley no nos salva. Insisto, no por eso, no por ella más bien, sino por nuestra condición de pecado. Pero el fenómeno que sucede es que en lugar de salvarnos, la ley, ¿qué es lo que hace con nosotros? Expone nuestra pecaminosidad. La ley expone nuestro pecado. El apóstol San Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que hace entonces la ley? Obviamente no nos puede salvar. ¿Por qué no nos puede salvar? Porque yo no podría cumplir toda la ley. Sin embargo, en esa búsqueda de querer salvarme tal vez por medio de la ley hizo algo en Pablo. ¿Qué hizo? Expuso su pecado. La ley le dio conocimiento de pecado. Así que Pablo y nosotros, por causa de la ley o por medio de la ley, podemos conocer nuestro pecado. Si la ley dice que no debemos dar falso testimonio, ¿qué expone? Nuestras mentiras. ¿Sí? Si la ley dice que no debemos codiciar ni la mujer, ni la casa, ni los bienes de nuestro prójimo, ni nada que hay en él, ¿qué expone? Nuestra codicia. La codicia y la avaricia de nuestro corazón, y nuestros bajos instintos, y nuestras pasiones desenfrenadas, y la inmoralidad de nuestro corazón. Si me explico, la ley, ¿qué es lo que hace? Debido al hecho que nosotros no podemos cumplirla, la ley finalmente termina convirtiéndose en un espejo de nuestra alma, que nos juzga, que nos condena, que nos muestra nuestra incapacidad de nuestro pecado y por supuesto nos recalca muchas veces la imposibilidad que tenemos de alcanzar algo por mérito propio. Entonces, está la ley por un lado, ¿verdad? ¿Por qué creen que la confesión de fe dice, como está escrito en el párrafo 1 del capítulo 7? Dice, aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano se enfrenta a un problema, la ley de Dios. Pero no solo la ley de Dios. ¿A qué más se enfrenta el ser humano? Por el cual nunca podría alcanzar ninguna recompensa de Dios, mucho menos la recompensa de la vida eterna. No solo está la ley de Dios, que ya de por sí la ley de Dios es severa, es estricta y declara nuestra culpabilidad y nuestra condena. Ya lo enfrentamos eso. ¿A qué más se enfrenta el ser humano? A la justicia y a la santidad de Dios, por supuesto. Y eso, en última instancia, nos hace que nos enfrentemos a su justicia y a nuestra propia condenación. ¿Qué dice la Biblia respecto a Dios? Cuando pensamos no solo en la ley, ya vimos que la ley es santa, justa y perfecta. No tengamos una idea torcida de la ley, mis hermanos.
Los antinomianistas son personas que se llaman gente sin ley. Y esta clase de personas a menudo tienen una aversión en contra de la ley. Nosotros sabemos que la ley es justa, buena y perfecta. Sin embargo, sabemos claramente que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Nosotros no descansamos en las obras de la ley. Sabemos que es imposible para nosotros. Nosotros descansamos en la justicia de Cristo. Esa es la gran diferencia del creyente. Ahora bien, sabemos no solamente que la ley de Dios es justa, buena y perfecta, sino también sabemos que Dios, además de ser un Dios majestuoso en poder y en gloria, como vimos en la primera parte del estudio de estas semanas pasadas, donde la confesión nos dice que la distancia entre Dios y las criaturas es tan grande, no solamente vemos un Dios glorioso, sino también un Dios igualmente glorioso en justicia, en santidad, de tal manera que ese Dios que es justo y santo no puede ignorar el pecado. El Dios de la Biblia no puede ignorar el pecado, sino tiene por su justicia y por su santidad el deber de castigarlo. ¿Sí? Ahora, ¿esto en qué posición deja al hombre? Si tenemos una ley que es santa, justa y perfecta, pero imposible de cumplir por nuestra condición de pecado. Y tenemos además a un Dios que es justo, que es castigador. Un Dios que no tiene por inocente al que es culpable, porque es santo y justo. ¿En qué posición queda el hombre? En su estado natural. El hombre queda reducido a alguien sin esperanza. El ser humano no tiene esperanza en sí mismo. No hay forma de poder relacionarse, ni siquiera de ser receptores de ninguna gracia de Dios. El hombre no merece nada de Dios. Dios no está atado a alguien que es culpable. ¿Sí me explico? Dios no está en deuda con alguien que es culpable. Y esto lo dicen las Sagradas Escrituras. En el libro del profeta Nahum, dice Nahum lo siguiente. Camila, ¿nos puedes ayudar, por favor, hija? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿No? Jehová dice que no tendrá por inocente al que es culpable. Debido a su grandeza, a su gloria, a su justicia, a su santidad perfecta, Dios no tiene por inocente al que es culpable. Ahora, el ser humano es culpable ante Dios. Todos somos culpables. ¿Cómo pretendemos ganar algo de Dios? ¿Cómo pretendemos creer que Dios nos debe algo, hermanos? Dios no nos debe nada. El ser humano está arruinado completamente delante de Dios. Su condición es tristísima, la condición del ser humano, delante de Dios. Ahora imagínense pretender darle órdenes a Dios. Pretender que Dios cumpla con los caprichos de esa gente condenada, maldita, corrupta y arruinada. ¿No es algo completamente obsceno, incluso parece? ¿No es algo grosero querer ordenar a Dios teniendo tal condición en la que se encuentra el ser humano? Porque el ser humano está en una condición de maldición, por eso es que es maldito. El ser humano está en una condición de corrupción. El ser humano está en una condición de condenación. Un condenado, ¿qué le puede decir al juez? Si ya está condenado y sus crímenes lo delatan, las evidencias están delante de él declarándolo culpable. Sus manos están manchadas de sangre. ¿Cómo puede ordenarle al juez que le dé libertad o que haga alguna cosa en favor suya? No puede. Sí me explico. Ahora, mucho menos el ser humano podría pretender hablar con Dios, encontrarse con Dios, relacionarse con Dios, ordenarle a Dios, recibir de Dios. El hombre no puede nada de esas cosas en sí mismo.
debido a su terrible ruina. Hermanos, esa es la condición, de verdad es tristísima la condición del ser humano a la luz de las Sagradas Escrituras. Es demasiado triste la condición del ser humano. El apóstol Pablo en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es algo fuertísimo porque podemos observar la ira de Dios activa. O sea, ojo, Dios no es indiferente al pecado. ¿Eso qué significa? Que Él paga el pecado. Él va a pagar el pecado. ¿Cómo? Dice Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios va a actuar, es lo que dice San Pablo. No está Dios con los brazos cruzados observando a un mundo rebelde y siendo indiferente a esto. No. El Dios del que habla Pablo es un Dios que, por supuesto, está plenamente consciente y conoce la condición de pecado del ser humano y va a revelar su ira contra esa impiedad. Va a dejar caer su ira sobre todos aquellos que con injusticia detienen la verdad. Y eso es terrible, es espantoso. Es espantoso. Ustedes vieron cómo estas semanas pasadas cayó agua, ¿verdad? Creo que fue el día lunes o martes, que se vino un aguacero de este fuertísimo. Yo andaba en Lomas trabajando y tuve que ir a meter por allá en un lugarcillo porque se vino el agua en segundos. O sea, literalmente empecé a ver unas gotitas. Dije, no, ahorita termino. Y no, esas gotitas, yo creo que menos de un minuto, un aguacero, y tuve que correr prácticamente, literalmente tuve que correr. Y se oía la lluvia con tanta fuerza, y se oía el golpe en el techo de la camioneta y en los techos de las casas, y o sea, mucha fuerza. Y toda la gente empapada pasaba por ahí, ¿verdad? Mojada completamente. Pero eso es agua. Pero imaginen la ira de Dios derramándose contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad con sus injusticias. Es espantoso, es indecible, siquiera imaginárnoslo nos deja sin palabras, siquiera ver la ira de Dios derramándose, ese Dios justo, santo y perfecto derramando su ardor. Las copas de la ira que describe Apocalipsis no son más que justamente una descripción gráfica del enojo santo de Dios, de la indignación pura de Dios, derramándose. ¡Ay! Gritaba el ángel. ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay! Ese lamento tan fuerte y espantoso que crujía por todo el cielo. ¡Ay! Porque el gran día de la ira ha llegado. A los hombres mirándolos con terror y espanto, diciéndole a las montañas, caigan sobre nosotros y aplástenos, escóndanos del rostro del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Son descripciones espantosas, hermanos. O sea, el hombre simple y sencillamente en esa condición no puede imaginarse ninguna clase de relación con Dios. No solo está fracturada, está completamente destruida. De ahí que Pablo dice, destituido de su gloria. ¿Sí? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no solamente se rompió un poquito la relación, no solamente está en fricción la relación del hombre con Dios, no. Está destituido de la gloria de Dios. O sea, no tiene mérito alguno. Nada, no tiene parte ni suerte con Dios.
Y eso, hermanos, ¿en qué condición deja al hombre? En una condición sin esperanza, totalmente, totalmente sin esperanza. Ahora, todo intento del ser humano de querer alcanzar a Dios por las obras, pues por supuesto que debido a este hecho es completamente inútil. Todo intento de querer alcanzar a Dios, el agrado de Dios, el mérito de Dios por obras es completamente inútil para el ser humano. El apóstol Pablo lo deja claro cuando en su carta a los Efesios les escribe y les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que está en tal condición el ser humano que ninguna obra, por más grande, por más impresionante que resulte para los ojos de las sociedades, es digna de que Dios recompense. Ninguna obra que el ser humano puede hacer merece algo de Dios. No hay nada. Hermanos, cuando nosotros pensamos que merecemos algo de Dios y nos indignamos con Dios, estamos siendo muy arrogantes, porque estamos ignorando este hecho. Estamos ignorando que Dios ha manifestado su infinita gracia hacia nosotros. Y no merecemos nada. O sea, realmente no tenemos, Dios no nos debe absolutamente nada. Y lo que tenemos no es más que la manifestación de su gracia infinita, de su gracia soberana. Así que debemos de estar todos los días humillados ante el Señor, reconociendo que lo que somos y que lo que tenemos, como decía Pablo, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No es porque nosotros tengamos algo que de alguna manera nos haga merecedores de algún don divino. No merecemos nada de parte de Dios. Ahora bien, justamente de ahí, mis hermanos, que nosotros vemos que en esta teología del pacto, entre los bautistas, que nosotros por supuesto abrazamos, pues por ahí se enfatiza justamente este primer pacto que Dios hace con Adán, el que llamamos el pacto de la obra, de las obras, o pacto de obras, o pacto de la creación, como Nehemías Cox le llama, pacto de la creación. ¿Qué es lo que exigía este pacto? Pues una obediencia completa, perfecta, como condición de la vida eterna. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 así nos dice, todo árbol podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien no comerás, por el día que él comieres ciertamente morirás. Hay una demanda de una obediencia absoluta y completa. Ahora, debido al hecho de que nosotros, como leemos en Génesis 3, vemos al hombre que no puede cumplir esta condición por su rebeldía, pues, ¿qué es lo que hace Dios en respuesta a esta caída del hombre? Tan pronto como el hombre rompe este primer pacto hecho con Dios, entre Dios y él, el pacto de obras, ¿qué es lo que hace Dios tan pronto como esto sucede? Dios promete o manifiesta el pacto de gracia, o como nosotros lo llamamos también, el nuevo pacto. ¿En qué se basa este nuevo pacto? ¿En quién descansa este nuevo pacto? Ya no en Adán, sino en quién? En el hijo de la mujer. Génesis 3:15, ¿qué dice? ¿Alguien lo recuerda? Pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, esa primera manifestación de lo que vendría a ser la obra de Cristo, que es el nuevo pacto, es la primera manifestación del nuevo pacto, pues hermanos, ya no descansaría sobre otro hombre, sino sobre el hijo de la mujer, el hijo perfecto, la simiente de la mujer. Y esa simiente, pues obviamente es Jesucristo. Para en aquel tiempo, en los días de Adán, no se dijo nada más. La información que Dios le dio fue esa. Vendrá uno, un hijo de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente. Punto. Te dio un poco más de detalles. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ese hijo de la serpiente sufriría también, aunque él vencería.
Él aplastaría con un golpe mortal la cabeza de la serpiente, pero la serpiente no quedaría inmóvil. La serpiente mordería también el calcañar o el talón. O sea, habla de alguien que vendría, padecería y vencería. ¿Me explico? De forma muy rudimentaria, si quisiéramos llamarlo de esta forma. Esto es lo que en teología llamamos un protoevangelio. La primera semilla del evangelio se dio allí. Adán y Eva no sabían nada más. Absolutamente nada más. Ahora, lo que sí vemos es que Adán creyó. Adán creyó eso. Y tan pronto como Dios dio esa promesa, Adán llamó a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes. Él creyó que esa mujer o de esa mujer vendría el que daría vida. Entonces, por supuesto que nada más. Los santos tuvieron que esperar muchos siglos para que Dios fuera dando más detalles de ese que vendría. Ni siquiera Satanás sabía quién era. Es muy probable que Satanás pensara que era Abel. Y por eso movió el corazón de su hermano Caín para que lo matara y se alzara contra él. Satanás no sabía quién sería el hijo de la mujer que vencería a la serpiente. Él simplemente pensó que era Abel. Pensó que era Moisés. Y lo primero que hizo fue desencadenar una serie de asesinatos, de infanticidios terribles, a fin de aniquilar a todos los que probablemente fueran el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero nadie de ellos fue. Hasta que un día, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y finalmente fue el Señor Jesucristo, ese Hijo de la mujer. Así que en esta condición en la que el hombre se encuentra, podemos nosotros observar la necesidad justamente de que Dios sea el que tome la iniciativa. Nehemías Cox decía lo siguiente, hermanos, ¿puede ayudar, por favor? Una vez que las personas han caído bajo la culpa de violar el pacto, están por su propio fracaso totalmente incapacitadas para rendir cualquier obediencia aceptable a Dios en términos de este pacto que han violado. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué puede hacer el hombre? ¿En qué condición se encuentra el hombre? En una condición incapacidad total, ruina total. Cuando las personas que no creen en la depravación total objetan que esto parece muy cruel y parecieran que es que no puede ser así, es decir, el hombre, pues es que el hombre no es tan malo, seguramente Dios vio algo bueno en su corazón, seguramente el hombre no debe de ser tan malo, o sea, yo veo que me porto bien y algo, cosas que la gente acepta y que son buenas, ayudo a la gente, no soy tan malo, ¿sí me explico? Entonces, le preguntas a la gente, la cuestión es, y bueno, y si murieras hoy, ¿a dónde irías? Y de verdad es asombroso porque mucha gente dice, yo iría al cielo. Y más de la gente que uno imagina, piensa que va a ir al cielo al morir. Y cuando les preguntas por qué, pues es que yo no creo ser tan malo. Tal vez aquel que está en la cárcel, aquel ratero, aquel narcotraficante, pues él sí. Pues yo no soy tan malo. O sea, ¿me entienden? Hay una desconexión de esta información que la Escritura nos enseña acerca del hombre y lamentablemente las iglesias han abrazado esa ignorancia. Muchas iglesias se ven a sí mismas como justas, como meritorias. Si Dios nos eligió fue porque algo bueno vio en nosotros. Alguna cosa, aunque sea un chiquito, un porcentaje mínimo, a lo mejor el 1% de nuestra vida. Sí, algo vio que a lo mejor que yo tenía disposición de creer y esa disposición fue suficiente para que Dios me eligiera.
Bueno, la Biblia no dice eso. O sea, estamos realmente en una ruina tan terrible que no merecemos nada de Dios más que la muerte. No merecemos absolutamente nada de Dios más que la muerte. Ahora, este segundo punto que la confesión de fe nos enseña, que ningún hombre, aunque le debe obediencia a Dios, podría alcanzar la recompensa de la vida, debe de llevarnos a algunas cosas prácticas. ¿A dónde nos debe de conducir esta segunda enseñanza de la confesión de fe? Si nosotros no podemos alcanzar la vida eterna por mérito humano, por mérito propio, por ninguna obra de la ley, por ninguna cosa que nosotros hagamos, estamos en un estado tan terrible que algún día Dios lo único que nos debe es el derramamiento de su ira. Pues bueno, ¿a dónde nos debería de conducir esto como cristianos? Obviamente a Cristo, pero en algo práctico, en términos prácticos, ¿a dónde nos debe de conducir? A reconocer nuestra miseria Ajá, y buscar el favor de Dios. O sea, a ver que necesitamos un Salvador fuera de nosotros mismos. ajá. A renunciar tal vez también a a la confianza, ¿no? que tenemos en el mérito propio, Ujú. en nuestras obras. De verdad, hermanos, una de las cosas más prácticas que esta doctrina nos debe de llevar a entender es que hemos de renunciar a la confianza en nuestras obras. Qué bueno que hagamos cosas que le agradan a Dios. ¿Cómo qué cosas? Que lean la Biblia, que oren, que vengan al culto. Es parte de la vida cristiana y todo eso es bueno y es útil para nosotros. Pero nada de eso, hermanos, de verdad, nada de eso hace que Dios nos deba algo. No gana el favor de Dios nada de eso. Tengámoslo, de verdad, renunciemos a esta terrible manera de pensar que existe en muchos creyentes. Piensan que porque ya leyeron la Biblia y ahora sí, Dios, dame el dinero que te pedí. Ya oré, ahora sí, Dios, dame el trabajo que te estoy diciendo que me des. Y, y con ley sí aplicada, ¿verdad? Porque no quiero estar parado. Sí, entonces creen que Dios les debe ya algo por haber hecho alguna cosa. No, mis hermanos, no. Como cristianos tenemos que renunciar primeramente a toda confianza en nosotros, en nuestras obras, en nuestras acciones, que no quiere decir que sean malas o que no tengan valor, no, no, sí tienen valor, ayudan, nos ayudan a nosotros. Si yo hago algo en favor de otro hermano y lo ayudo, claro que estoy contribuyendo a algo bueno y eso le va a ayudar a mi hermano, ¿me entienden? Pero no hacen que nada de esto haga que Dios nos deba, que Dios esté en deuda con nosotros. Eso tiene que ser un pensamiento ya erradicado de nuestros corazones. Debemos de reformar nuestra manera, nuestra conciencia, nuestra manera de entender a Dios. Primero renunciando a toda confianza propia en nuestros méritos propios. Segundo, otra cosa sumamente práctica es que esto nos debe de llevar a descansar únicamente en la obra de Cristo. Solamente en la obra de Cristo, quien cumplió la ley absolutamente en nuestro lugar. Él cumplió la ley cabal y perfectamente, esa ley justa, santa y perfecta en la que hablaba Pablo en Romanos 7:12, en beneficio nuestro, en lugar de nosotros. Y en esa obra perfecta debemos de descansar, en la obra de Cristo, no en lo que nosotros imaginemos, no en nuestras imaginaciones o fábulas artificiosas. Una ocasión un hermano en Guadalajara me dijo, hermano, y se los comparto con mucho tristeza, tal vez. Me decía, hermano, he tenido que luchar con muchas fábulas en la iglesia. Iglesias acostumbradas al fanatismo, a la religiosidad, al fariseísmo, que se han hecho de actitudes farisaicas, de comportamientos farisaicos, de prácticas y que son, ¿cómo se dice?, estrictas y severas, y que quienes no llegan a ese tope, a ese paradigma de esas prácticas que la iglesia tiene,
pues es condenado y dice, hermano, he tenido que luchar con estas fábulas que la iglesia tiene, pensando que si cumplen con rigor todas estas tradiciones de hombres, son mejores ante Dios. Me explico, hermanos, eso es completamente ajeno. Esta doctrina debe de llevarnos con humildad a reconocer que hay cosas que puedo hacer, que debo hacer, que Dios me llama a esa acción, pero que ninguna de ellas van a hacer que Dios esté en deuda conmigo. Y segundo, que no puedo confiar en ellas para mi justicia, que solamente puedo confiar en la obra perfecta del Hijo de Dios. Esa es la única obra perfecta que Dios acepta y que es suficiente en todos los sentidos de la palabra para nuestra justicia. ¿Sí me explico? Hermanos, eso es algo que en la práctica debe de llevarnos a tener esa paz, ese descanso, el consuelo en el Señor Jesucristo. Recuerden, la confesión de fe lo declara. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, o sea, esa distancia no niega la responsabilidad que tienen las criaturas con el creador, ¿eh? Estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. La semana que viene veremos la última parte del párrafo. A no ser, ¿cómo es que obtenemos la recompensa de la vida si Dios no nos debe nada? Sin ninguna cosa que nosotros hagamos podría ser suficiente para Dios. Según la confesión, por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma del pacto. O sea, Dios, ese Dios altísimo, ha pactado con criaturas miserables y arruinadas. Sí. Le ha placido. Ha sido voluntario ese acto divino. Y por supuesto, en ese pacto se ha ofrecido todas las bendiciones que nosotros tenemos, de las que hablaremos la próxima semana.